Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Toda palabra inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir e instruir. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Bienvenidos a Palabra de Vida. Palabra de Vida. Un programa que nos hace reflexionar sobre nuestros motivos y actitudes. Nos revela lo que hay realmente en nuestro corazón y en nuestra mente. A partir de este momento, queda en la palabra Julián Covarrubias e invitados. Hola, muy buenas noches, amigos de la 105.1. Ya la ¿cómo se llama? El hábito, ¿ah? ¿Te acuerdas de Orizo? Sí. Un gran lugar, un bonito, es inolvidable no poder no recordar tanto tiempo, tanto esfuerzo, ¿verdad? Y saludos, ¿verdad? A los de la 105.1 FM, Radio Vida. Mi nombre es Julián Covarrubias Martínez. Va a ser un placer estar con usted esta noche, porque vamos a estar hablando acerca de algo pues muy cotidiano que hoy en día se está dando. Vamos a hablar un poquito, mucho o todo de la Navidad. Claro que vamos a tomar algunos ciertos aspectos, algunos puntos importantes que como cristianos podemos también tomar en cuenta, porque siempre cada tema tiene su controversia, tiene sus feeling por ahí, y como es de habitual, pues mi hermano Miguel esta noche me está acompañando. Buenas noches, reescuchas. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta este punto, a esta fecha también memorable. Y yo creo que todos están pensando ya tienen sus compras, ya por ahí se surtieron la despensa para la cena de mañana. Pero sí, yo estos últimos años he dado un poquito el giro, ¿no? a esta celebración, digamos, orientándolo más a la reflexión, a verdaderamente atesorar el nacimiento de Jesús. Y hoy mismo, de hecho, la temática se va a tratar de eso. Sí, bueno, pues vamos a ver la cuestión del concepto, ¿verdad? De la Navidad, el concepto bonito, el concepto del cual de repente pues también hay controversia, ¿verdad? Siempre. Ya la semana pasada hablamos un tema algo parecido, un tema en el cual podemos hablar acerca de esta visita, de esta adoración que dieron estos magos, y sobre todo el lugar, ¿verdad?, donde Jesús vino a nacer, en un mundo cuando estaba, yo creo que de las peores épocas de la humanidad, donde estaba un imperio totalmente autoritativo, un imperio que llegó prácticamente a gobernar lo que se le llamaba toda la tierra antigua. Ningún imperio yo creo que pudo lograr tanto como lo hizo el Imperio Romano. Mas, sin embargo, había la esperanza. 750 años atrás, nuestro profeta Isaías hablaba y decía, ¿verdad?, que un niño nos nacería, y se cumplió. Llegó el momento donde Dios en una etapa irrumpió en la historia de nuestra humanidad y dividió la historia en antes y después de Jesucristo. A eso muchos personas le llaman lo que es la Navidad, la natividad o el nacimiento de Cristo Jesús. Lo que sí podemos decir, ¿verdad?, que nosotros usamos este término porque es un término de la cristiandad, es un término adjudicado, y vamos a llamarlo pues meramente católico, hermano, no podemos decirlo así, no es un término. La cuestión del término Navidad. Pues sí, básicamente pues viene del mismo término de natividad, que es nacimiento. Pues es un concepto propio del cristianismo, ¿no? Yo diría propio del cristianismo porque, digamos, refleja el hecho de que, porque es un hecho, de que Dios, digamos, se inserta en la historia humana, ¿no? Entonces, la Navidad representa eso, el nacimiento, que algunos lo llaman el niño Dios, pero realmente es el nacimiento de Dios en carne. Ok, sí, podemos llamar los términos, ¿verdad?, que usamos en la Escritura, en la palabra del Señor.
Y pues hay lecturas en las Escrituras, ¿verdad?, que nos hablan acerca de este hecho y de este momento en el cual nace nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decir, el verbo se humanó, el verbo se hizo para nosotros, ¿verdad? Se vino a ser, como dice la Escritura posteriormente, en semejanza de pecado, ¿verdad? Vino a tomar semejanza de nosotros, conocido como el segundo Adán, ¿verdad? Y la importancia que tiene que ver, pues prácticamente nuestra fe, yo creo que la fe del cristianismo gira en torno de la persona de Jesús. No, sin Jesús no hay nada, no hay cristianismo. Sin su nacimiento no hay absolutamente nada. Sí, de hecho, cuando se trata de atacar el cristianismo, algunos lo tratan de hacer desde el hecho de que hay varias religiones que también celebran el nacimiento, digamos, de los dioses o de los reyes. Pero si nosotros analizamos un poco esto, podemos observar de que el cristianismo, o la forma en la que el verbo se encarna, en la que se humaniza, no es totalmente distinta a los mitos que había en la época, ¿no? Vemos en la fe cristiana, como bien lo dice la Biblia, que el verbo de Dios se encarnó, o sea que el Dios mismo, la palabra de Dios, se hizo un hombre como nosotros, y con todo lo que conlleva ser un hombre. Uno pensará, bueno, también es el verbo de Dios, también es Dios, entonces de alguna manera él está exento de cualquier padecimiento humano, y la verdad no. Estuvo exento del pecado, pero no de sus consecuencias, porque hay que distinguir que el pecado y sus consecuencias son cosas muy diferentes. Un ejemplo, la consecuencia del pecado, por ejemplo, de la avaricia, puede ser un tipo de pobreza. De los hombres ávaros, estos hombres ávaros cargan, digamos, su corazón este pecado de la avaricia, y la consecuencia inmediata es, pues, que hay gente que no tiene que comer, ¿no? Entonces, podemos decir que Jesús no estaba exento del pecado, de la culpa, ¿no? De la culpa y de la carga, digamos, corrupta, pero sí padeció las consecuencias. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo miedo, claro, ¿no? Claro. Entonces podemos decir que el verbo de Dios ese Jesús es el mismo que creó el universo, pero también es el mismo que tuvo hambre. Ok, el anunciamiento de nuestro Señor Jesucristo está en el libro de Isaías, en el capítulo 9, donde dice de la siguiente manera, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, ahí está el anunciamiento, ¿verdad? El profeta Isaías, como aproximadamente 750 años atrás, ¿verdad? Es anunciado, es dado por este hombre, y de repente en una parte de la historia, pum, irrumpe este suceso. Y lo importante del texto, me gusta el texto porque le da los títulos pertinentes a Jesús, de lo que él iba a lograr, y sobre todo de algo bien importante, ¿verdad? Que él era un rey. Es importante entender eso, que Jesús siempre fue rey, ¿verdad? Él se despojó, dice en el libro de Filipenses, dice que él se despojó de su trono, ¿verdad? Se hizo siervo, ¿sí? Pero esa parte de él, esa realeza que estaba en él, nunca se quitó de él, ¿verdad? Esta parte del rey pobre, el rey que se hizo pobre, el rey que vino a nacer, el rey que tomó un cuerpo de un humano, de una creación de él, porque él es creador. Tenemos que entender que Jesucristo es antes, dice el libro de Colosenses, que él hizo las cosas y por él subsisten. Y que sin él no es posible nada. Y sin él nada es posible. Entonces, ¿cómo él toma de sí mismo? Me explico. O sea, no es como que si el Señor tomó un humano, no. Él mismo toma de sí mismo, viene, se encarna y empieza a manifestar, pues, eso. Entonces tenemos la historia del rey que se hizo siervo, el rey que fue hasta los barrios más bajos para llevar esas buenas noticias a los pecadores, llevar las noticias a los que estaban, como bien decías las de la semana pasada, en ese tiempo, ¿verdad? ¿Quién no quería ser libre del Imperio Romano? Pero podríamos decir hoy en día, ¿cuántas personas hoy en día, de verdad? Y yo te lo puedo decir, hermano, hay mucha gente,
aquí viene el asunto en dónde es que Cristo te libera. Porque si nosotros bien podemos encontrar personas, y lo digo como una persona que tiene una casa de restauración, nosotros tenemos 5 años trabajando, y fíjate algo que he notado y he visto. Por ejemplo, hay personas que son bien felices tomando y drogándose. Yo los puedes observar y nada les molesta y parece que todo está bien. Pero llega el momento en que esas personas se quieren liberar de eso. Y el programa es para eso, y precisamente para eso apareció Jesucristo. Fíjate que de repente llegan personas que dicen, ¿sabes qué? Necesito la ayuda. Pero no se supone que estabas primero feliz, primero estabas... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Sí me explico? Y así es el pecado. Cualquier pecado puede parecer al principio muy atractivo, pero es la manera en que Satanás esclaviza a la humanidad. Y es la manera, y muchas personas, ¿verdad? Entonces Jesús está ahí para ser ese libertador de esas personas que ya no quieren esa correlación y esa relación con el pecado. Sí, totalmente. Me gustaría, hermano, que me hiciera el favor de volver a leer el texto que leyó ahorita de Isaías. Sí, aquí lo tengo. El 6 y el 7 dice así. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es un texto que concuerda con las primeras palabras del Evangelio de Lucas. Yo de hecho estaba leyendo, en cuanto, digamos, el hermano estaba leyendo el texto, yo estaba leyendo Lucas capítulo 2, versículo 1, observen esto, dice así: por aquellos días Augusto César decretó que se levantará un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria, así que iban todos a inscribirse, a cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Es bien interesante el registro que hace la Escritura, porque en efecto la profecía de Isaías tenía que tener en cierta manera el linaje de David, que era José. Entonces aquí la Biblia, aquí Lucas, lo que está tratando de hacer es mostrarnos que la profecía se cumplió. O sea, que ese niño que iba a nacer, ¿no?, de la Virgen María, iban a ser con las credenciales correctas, con la profecía correcta. Y aquí surge una pregunta, porque hay muchos que han debatido, ¿no?, los teólogos, los comentaristas bíblicos, las congregaciones, de que pues Jesús realmente no era hijo biológico de José, entonces no tenía ese linaje. Entonces hay judíos que en primera instancia por eso lo rechazan. Es que debe tener linaje de David y no lo tiene. Sí, porque lo menciona a David. Que Dios tiene una sabiduría muy grande ahí. Y yo creo más o menos intuir por qué Dios actuó de esa manera. Y tiene mucho que ver también con la cuestión de que los judíos, cuando la temática pasada, cuando hablábamos de los Reyes Magos, que quería abrir el camino hacia los paganos. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que el Señor estaba viendo que quería abrir el camino de que la adopción y no necesariamente el linaje puede ser más fuerte cuando se trata de la persona que escucha a Dios. Porque hay que recordar que la Biblia incluso utiliza a gentiles como los que estamos injertos. Claro. Y que no somos étnicamente judíos. Entonces, puede ser una apreciación mía. No digo que esa sea la interpretación correcta, pero yo puedo intuir que Dios lo usó de esa manera. Es decir, el linaje, la adopción, el querer al niño, suponiendo en este caso que José en principio no sabía, pero después sabe, ¿no? Y la Biblia ya no nos cuenta qué pasó con él. Pero se puede querer más a alguien adoptado que a un propio, digamos, hijo de linaje, porque la misericordia, la gracia de Dios es así. Entonces era una lección también para los judíos, es decir, el linaje no es lo más fuerte y más poderoso. La etnia, la sangre, la raza, como ustedes quieran. Precisamente siempre, hasta la fecha, el israelita es la jactancia más grande que hay, ¿verdad? El hecho de decir, bueno, ¿qué culpa me das a mí de que yo soy israelita, que Dios me escogió, de que el Señor me escogió a mí y no a ti? Así es. Tú gentil para allá y yo judío para acá, pero sí vemos esa
esa verdad. Bueno, hay un texto por ahí, ¿verdad? Nos apoya el hermano y nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros... Y ese argumento nosotros lo entendemos, pero el judío es complicado para ellos. Ahí sí es para ellos bien complicado, porque ellos sí lo ven en una cuestión de castas. Acordémonos que ellos guardan, son 14 generaciones, son 3 generaciones de 14, son 14 de 3. 14 de la deportación, 14, Mateo lo relata, son 14, o sea, ¿cómo guardan esos linajes los judíos? O sea, ¿cómo tienen esa predilección? Nosotros no. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti, hermano, ¿tu papá quién es? Me vas a decir, no es tu papá. Si te digo, ¿y tu abuelo? Ah, fulano. ¿Y tu tatarabuelo? Ya no creo que ya no hay. Te perdiste. En los judíos sí. Los judíos sí. Y nosotros perdemos el linaje. Nosotros no tenemos ese fetiche. Esa ética, o no sé, poder llamarle ético, no me explico, pero si es una cuestión que ellos sí. No sé si alguna otra nación lo tenga, pero los judíos sí lo tienen bien remarcado, el saber de dónde es su linaje. Lo cuidan, lo custodian, y de hecho, cuando una chica judía se sale del pueblo, tiene que hacer ciertos rituales para volverse a reinsertar otra vez. Incluso pues, tiene que renunciar a ciertas cosas, y hasta si regó su sangre, traerse su sangre para acá. Ellos tienen esos cuidados muy fuertes. De hecho, los judíos no ven bien a las mujeres convertidas. Ven muy bien a los esposos o a las familias completas, pero si una mujer quiere convertirse al judaísmo por medio de su esposo, no es tan bien vista. Por ejemplo, voy a poner un caso de la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, ¿no? Que nunca ha sido por la comunidad más ortodoxa bien aceptada. Pero esas cuestiones que, para mí es importante decirlo esto, ¿por qué? Porque Jesús nació dentro del contexto judío. Okay. Y es oportuno decir que precisamente Dios quería atacar eso. El etnocentrismo de los judíos. A la fecha de hoy, hermano, vemos que la diáspora judía... Me gusta lo que dice, hermano. Me encanta, porque veo un Dios no racial. Uh-huh. Eso me encanta, de un Dios que va por el morenito, va por el blanquito, va por todos. Y que el medio para lograrlo es Jesucristo. El que haya hecho nacer a Jesús de esa manera. Por eso yo siempre he afirmado que el judío no ve... A ver, esto lo que voy a decir va a ser fuerte. Pero el judío no se ve amenazado, primordialmente o más importante, ni por el musulmán, ni por el hindú, ni por el satánico. El judío, la mayor amenaza para el contexto religioso judío es precisamente el cristianismo. Sí. Y en específico, porque el apóstol Pablo es inspirado, es el apóstol Pablo. Claro. Porque el apóstol Pablo lo que hace es precisamente con ese verso es destruir toda esa estructura étnica. Sí, y dice, Jesucristo es el centro y es el medio de que todos podemos entrar. Sí, claro, vemos a un apóstol San Pablo y entender que ningún apóstol era de corte, raza de otro lado. Todos eran judíos. Y eran judíos aceptando ya a las demás razas con sus costumbres y hábitos. Y aquí quiero tocar un punto bien importante, porque el asunto de que nosotros o más bien el mensaje de Pablo era netamente evangelización, salvación. Uh-huh. No tanto ir como el ataque de usos, costumbres, que llega a atacar ciertas cosas, sí, porque hay cosas que sí estaban ligadas directamente con la cuestión de la salvación. Por ejemplo, adoración a Diana, de los Efes, exactamente, etcétera, etcétera. Pero realmente en la cuestión, ya cuestiones más de costumbres de naturaleza de una etnia, no era tan como ir a cambiarte eso, ¿verdad? Y otra cosa, porque eso yo creo es importantísimo sobre la temática del nacimiento de Jesús, ¿no? Porque Jesús parte digamos una era. El hecho de que el judaísmo, usted decía, es fantástico, desde la antropología, desde la sociología han examinado el judaísmo como etnia, y lo que han hecho en el mundo es fantástico. O sea, a pesar de que no están conectados y que no todos viven en el pueblo de Israel, lo que hacen por Israel es fantástico. Pero algo importante que anotar, hermano, yo creo que al judaísmo sí le hizo falta la cuestión de la gracia, la cuestión de Jesucristo, porque vamos a observar un fenómeno que está latente hoy en Medio Oriente, que es el pueblo de Israel enfrentado a Franja de Gaza o a los palestinos o incluso a los libaneses, ¿no?
Eso me parece oportuno decirlo, hermano, porque uno como cristiano siempre a lo mejor ha considerado al pueblo judío como muy cercano a Dios. Y ciertamente como trabajan solamente, y los resultados que tienen solamente con la revelación del Antiguo Testamento, que es un manual prácticamente también para explotar el trabajo, es fantástico. Pero sí veo que les hace falta gracia y que tienen todavía la concepción. Nosotros podemos ver, hay una cierta suerte de que esa tierra les pertenece de manera divina. Y que como esa tierra le pertenece según la concepción, porque el Antiguo Testamento para ellos pues es la ley, ¿no? La Torah específicamente, ellos la tienen que obtener por cualquier mérito. Sí, es el mentado concepto sionista, ¿verdad? Así es. El concepto sionista, y yo veo muchos cristianos que lo agarran así de esa manera. Sí. Y es muy peligroso. Sí, sí. Es muy peligroso. Hay que entender y hay que saber distinguir acerca del remanente, ¿verdad? Así es, exacto. Hay que saber tener una distinción bien clara porque porque Pablo lo dijo, no todo el que nace en Israel es israelita. No todo. O sea, te explico, Jesús pues es un israelita, es el representante máximo, ¿verdad? Que sí entendió la visión del Padre, que sí comprendió la visión de Dios, porque obviamente él decía, yo no hablo por mi cuenta, lo que oí al Padre es el Padre, eso os anuncio. Y yo creo entender por qué el rabino, por qué el profeta no pudo hacerlo en plenitud, y es que era el pecado. Creo que el pecado a mí, a ti y a cualquiera nos nubla de entender realmente los propósitos perfectos y divinos de Dios. Pero ahí hay algo bien hermoso también para nosotros, bien bonito. Y yo digo, Señor, va a sonar medio drástico, le voy a decir, Señor, gracias porque un día fui drogadicto, pero si no hubiera sido drogadicto no te hubiera conocido a ti. Ahí es donde Dios le da un golpe fuerte a Satanás, porque cómo Dios usa el mismo pecado que te cegó como un aguijón para que le pidas auxilio a Él. Y entender que de una otra manera, si no fuera por eso, ¿verdad? O sea, no puedes hablar de alguien salvo si no fue condenado. O sea, tienes que hablar, si soy salvo porque estaba condenado. Me declaré culpable de mis pecados, me arrepentí, le pedí perdón a Dios Padre por medio de Jesucristo. Y aquí en ese caso Pablo dice, no todo el que nace es israelita, ¿sí? Entonces, porque desde un principio siempre el propósito de Dios al haber hecho nacer la ley, y tenemos dos nacimientos, aquí tenemos que ver dos cosas. En un momento nació la ley y nació en el monte de Sinaí. Ahí nació, y por la misma mano de Dios. Y tenemos el contraste ahora, que ahora en un lugar pequeño nace algo que Dios también hace nacer, que es Jesús. Y ahí hay un misterio bien hermoso. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, nosotros cuando vemos el verbo, la palabra, muchos comentaristas o muchos ministros hacen alusión al logos griego, pero no. Juan, conectado a su cultura judía, él estaba escribiendo la Torá. O sea que la Torá se había encarnado. Y ciertamente, porque la Torá es la palabra de Dios. Entonces, eso era para conectar y decir, miren, ¿por qué se acabó, digamos, o por qué el ritualismo o las prácticas de la sola ley se acabaron? Porque la misma Torá se ha encarnado. Si la Torá realmente, y eso concuerda, si realmente la Torá es la ley, es eterna y es tu máxima autoridad, ¿por qué no reconoces a la Torá encarnada? O sea, ese era el argumento del apóstol Juan al momento de incluir en su evangelio que el verbo no solamente estaba con Dios, sino era Dios mismo, porque la Torá misma, la ley de Dios, su palabra, y no me estoy refiriendo a las piedras, que quede claro, sino al discurso de Dios, a la palabra de Dios, es el mismo Dios. Y los judíos rechazaron aquello tanto que pregonaban seguir, ¿no? Ok, hay un texto, me gusta, Salmo 85, 10, quiero leerlo, es un texto que a mí me encanta, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Me encanta ese salmo, me gusta mucho. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Yo creo que este texto a mí me lleva siempre a esa conciliación que hace la gracia con la ley, como el Señor usa, porque realmente Dios nunca deshace la cuestión de la ley, sino que Pablo viene a revelar que fue como una nana, como una nodriza, un ayo, como un ayo, dice San Pablo, un ayo que nos lleva a la perfección, que es en ese caso es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ambas tuvieron que nacer en un momento de la historia de la humanidad. Ambas nos convenían. Aunque la ley era dura, aunque la ley parecía mostrarte un Dios
que cuidado, y te mostraba la santidad de Dios, te mostraba el moral de Dios. No, Dios no juega con el pecado, Dios es 3 veces santo. Sin embargo, te encuentras a un Dios posteriormente, ¿verdad? En el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Con una misericordia, con una gracia hacia el ser humano, con una comprensión de entender, entiendo tu caída, entiendo tu naturaleza. ¿Me explico? Y no hay más que el mismo amor de Dios derramado por Jesucristo, porque Jesús es un compendio de amor realmente para la humanidad. Si no fuera por ese amor, la ira de Dios estaría sobre todos nosotros. Y de hecho la Escritura lo dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, dice, el que no tiene el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces Jesús hace ese milagro hacia nosotros de parte de Dios. Sí, de hecho... Ahí está, ¿verdad? Bueno, ahí está Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. Punto, ¿verdad? O sea, no hay ya para dónde, otra vertiente, ¿verdad? Nos indica y nos lleva ahí. Ese nacimiento, ¿verdad? ¿Me explico? Nos llevó ahí ya. Y aquí yo quisiera que pensáramos que el nacimiento de Jesús nos trajo esto. Nos trajo esta libertad como personas que necesitamos esa libertad como pecadores. Yo estaba leyendo sobre los accidentes que ocurren en estas fechas y es muy paradójico, ¿no? El hecho de que si la Navidad es un momento donde se nos ofrece una oportunidad, donde nace Dios para redimir, ¿por qué usamos esta fecha, no? Para el descontrol. O sea, eso siempre me ha causado cierta... A ver, aquí surgen 2 hipótesis. La primera es que se desconozca realmente lo que es la Navidad. Okay. Y a mí me gusta la Navidad. Y yo trato, por ejemplo, antier me chuté unas películas de Navidad. Iba a preguntar que si te gusta esta época. A mí me gusta mucho. Ajá. Me gusta mucho, claro. Me gustaría más si estuviera nevando, ¿no? Para sentir ahora sí que, como se ve en la mercadotecnia, ¿no? Pero me gusta porque realmente valoro lo que Dios hizo en el mundo y es una cuestión totalmente, como comentaba en un principio, ¿no? Que no tiene comparación con otras narrativas religiosas. Que Dios se haya encarnado mismo, que se haya insertado en la historia y en la forma que nació es única. Pero qué bueno que haces ese comentario respecto a la cuestión de cómo se toma la Navidad, porque realmente sí se tiene que hacer un llamado al control, al no abuso, al entender que prácticamente entonces si tú eres de los que te excedes, si tú eres de los que estás esperando el exceso, déjame decirte que tú no estás celebrando Navidad. No, estás celebrando otra cosa en un momento donde se le llama Navidad, pero Navidad no es. Porque el Navidad es otro concepto, es otra forma de verlo, es lo que estamos hablando. Sí, de hecho, la cita es bien interesante, la que traigo aquí de Lucas, porque también dice que para inscribirse junto con María, su esposa, ella se encontraba encinta y mientras estaba allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, o sea, lo acostó donde duermen los animales, ¿no? Porque no había lugar para ellos en la posada. Es decir, que alguien les abrió su puerta, pero no se las abrió en su casa. Y a lo mejor estas personas no lo abrieron porque no querían, sino porque dice no había lugar, o sea, no había espacio. Entonces me imagino, y esto no lo dice la Biblia, pero puedo suponer que le dijeron, tengo un establo, ¿no? Un lugarcito. Ahí a lo mejor te va a cubrir del frío, etcétera, ¿no? Que a ver, en realidad la Navidad dice que fue ya durante la primavera y el otoño. Sí, pero claro, podemos decir que aún así en los desiertos, tanto la primavera como el otoño son frescas. Bueno, los que hemos ido hacia lugares desérticos, sí. En la mañana es calor extremo y en la noche es frío extremo, aunque sea tiempo de verano, sí. Okay. Sí. Mira, ese contraste no lo sabía, pero sí. Aún así se le agrega más al argumento de que así estaba fresco. O sea, entonces me parece oportuno porque Jesús nace en la invisibilidad. ¿Cómo es? En la invisibilidad. Es decir, que Jesús nace en la periferia.
nace donde nadie lo acepta, nace con medios con medios no voy a decir higiénicos porque a lo mejor puede ser un anacronismo, pero en un lugar que nadie en su sano juicio puede nacer. Correcto. Exacto. Era un establo del lugar donde estaban los animales, esa es la realidad. Y me parece entonces importante porque la Navidad precisamente eso, va construyendo y se van agregando personas. Ya después lo veremos cómo se agregan pastores, se agregan ángeles. Y la Navidad es eso, el encuentro, el convivio, pero alrededor de alguien. O sea, la Navidad es el reencuentro, el convivio, el celebrar, ¿no? Pero alrededor de alguien. Y esa es la esencia de la Navidad. Felicidad, sobre todo eso. Felicidad. Eso es bien importante comprender que la Navidad está bien vinculada. No es una época en la cual realmente, como muchas personas, hay estadísticas donde dicen que hay suicidios, que hay gente que se siente sola en esas épocas, porque la familia o no los visitó, no los invitó, una llamada, hay gente que padece. Y más en esos tiempos, hermano, vivimos en una de las épocas más de trajín, en una de las épocas de más ¿cómo se podría llamar? De mucho estrés social. Uh-huh. El trabajo, realmente, hermano, casi la gente vive más en la empresa que en la casa. Esos lazos no se dan. Y yo pienso que estos momentos, de una otra manera, la humanidad no nos los ha quitado, nos permite todavía que nos juntemos. Ahora, esto es bien importante lo que mencionas, porque de repente vamos a encontrar algunos cristianos que son resilientes. No, es que el árbol es de Tammuz, uh-huh, y piensan que uno no estudia o no. Miren, entender que no es el hecho ni de la fecha, es el hecho de que Jesús nació. Uh-huh. Y si lo estamos haciendo el programa ahorita es porque es lo que se está hablando. Y qué mejor hablarlo de la mejor manera y de la manera como nos lo enseña la palabra del Señor. Realmente la Navidad significa el nacimiento de Jesús. El nacimiento. Pero no solamente nos quedemos con la cuestión del nacimiento en una zona geográfica, sino en una cuestión espiritual, porque es el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, entender esta cuestión, porque de repente, a mí de repente, y hay hermanos, yo tengo la dicha de estar como pastor, y hay hermanos que dicen, oye hermano, y si yo pongo un árbol estoy pecando o eso. Y yo les hablo como San Pablo habló. La Biblia dice claramente a través de San Pablo acerca de los usos y costumbres, que son cosas que se desgastan, no debemos de ponerle tanta importancia y tanto énfasis, mucho menos vincularlo con la cuestión de la salvación. Es lo peor que puede todavía hacer una persona, estar vinculando, como los que si no te juntas en Shabbat no eres salvo. O me explico, cuando ya vinculas la cuestión salvífica, que es una obra muy aparte, que es una obra única, que es una obra de redención totalmente lograda por nuestro Señor Jesucristo, que no lo puedes vincular con nada, pues una obra perfecta, tetelestai, dice el término griego, tetelestai, una obra completa, consumada. Si nosotros encima de ese fundamento hacemos algo, la salvación ahí está. El hecho de que si yo festejo, yo hago, no pone en riesgo absolutamente para nada. No hay en ningún escrito apostólico donde los apóstoles mencionan que si celebras tal o cual cosa, pierdes tu salvación. No lo hay. Exacto, sí. Y algo que he visto, notado, a lo mejor yo estoy equivocado porque mi visión del municipio es muy corta, pero a lo mejor los que nos escuchan podrán corroborar o podrán negarlo, pero he visto que el festejo de la Navidad en cierta manera se ha deteriorado. Y vamos a ver los comentarios aquí, vamos a mandar saludos y ver los comentarios porque es importante que también por aquí nos está viendo Gigi Martínez, nos está viendo Renato, mi hermano José Caran, saludos a Phoenix, sé que hermano está viendo ahí en Phoenix, tenemos ahí varias personas conectadas, pero aquí un comentario de nuestro hermano Renato, que siempre nuestro hermano está ahí conectado desde el Estado de México. Dice, yo antes de conocer de Dios, en estas fechas era totalmente mundano. Pero dentro de mí decía, esto no está bien, festejarnos a nosotros mismos y no a Cristo. Bueno, esa es una forma de verlo, ¿verdad? Por ahí hace un momentito acabo de dar un comentario, que si tú te vas a ir a los excesos, date cuenta que no estás celebrando una vida, o sea, me explico. Y yo creo que ahí más bien te estás celebrando a ti mismo como persona, ¿verdad? Es como lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, ¿verdad? Ahí está, mira. Dice, pues si habéis, Colosenses, ahí está, ¿verdad? Este texto, mucha gran ayuda este texto. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivises en el mundo os sometéis a preceptos? ¿Sí? El que sigue, ¿cómo? Dice después el 21.
Sí, porque tenemos que completarlo, ¿así? Tales como no manejes, pues más o menos ya lo hemos visto. Ahorita va a avanzar el 21. Ahí está, dice. Salió el 20 otra vez. Pero ahí está un consejo de Pablo respecto a, dice, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques. Así es. ¿Sí? Entonces, miren, no soy, ni soy más cristiano por poner un árbol, ni soy menos cristiano por poner un árbol. Realmente no me pone en mí ni ninguna. Ahora, yo voy a hablar a título personal. A mí no me gusta. Yo nunca vas a ver en mi casa un arbolito, no me gusta. Pero no tengo nada en contra de ello, o sea, no lo pongo por... el otro día mi hija me preguntó, le dije, pues, ¿quieres hacer? No, pero es que tú... No, pues hazlo tú porque tú quieres, o sea... yo soy muy difícil que me agarre a mí como esa porque sí se suelta como una magia, así dicen por una magia o como un movimiento, ¿verdad? De vamos a hacer esto, aquello. Yo soy muy difícil que sea atrapado por eso, ¿no? Soy muy ensimismado. Creo que es un reclamo que mi esposa a veces me hace, mi familia. Julián, nada más tú. Le dije, fíjate que no soy yo. Yo siempre en mi mente siempre ando pensando, y lo digo con mucho orgullo para honrar y gloria al Señor. Yo siempre estoy pensando en cómo ser y cómo ganar a otra persona para Cristo. Creo que Dios me robó esa parte de mi vida, pero de verdad ni en mí me la paso como diciendo qué voy a hacer, no. Siempre mis planes están vinculados en cómo le hago para ganarme a uno para Cristo. Ahí sí esa parte sí soy muy, me voy, pero yo digo, y yo lo he pensado así, y veo hermanos, nosotros nos vamos a juntar mañana y vamos a tener un estudio bíblico. Ya me dijeron, nos rolamos como familia. A ti te toca dar el estudio, me toca a mí mañana con mi familia dar el estudio bíblico ahí. Nosotros hacemos como un tipo de servicio y después nos ponemos a comer. Y creo que también tiene que ver mucho esa actitud, porque lo que me decía también cuando veníamos en camino, ¿no?, aquí a la radio, que era porque no estuvo sumergido mucho en la iglesia, por ejemplo, la iglesia católica, ¿no? Sí. Entonces, ¿no? Puede ser que por eso también sea el punto, ¿no? Igual nosotros, yo en mi caso, yo soy más así. Me gusta más eso estéticamente, no me gusta que hacer el nacimiento, que poner luces. No soy tanto tampoco de cosas exuberantes, sino... Ahora, viene la otra parte, viene la parte de que pienses que porque no tienes un árbol no tienes a Cristo, o que lo vincules. Ahí tener mucho cuidado también, porque el querer vincular el nacimiento de Cristo con si no tengo una cena, no, eso no tiene nada que ver. La Navidad, el nacimiento de Cristo se celebra, como lo dije, no nomás es una cuestión geográfica, que nació en un punto del mundo, sino tiene que ver con la vinculación de cómo ahora Cristo va a nacer adentro de tu corazón, donde tú lo vas a recibir, así como el mundo lo recibió, y como hace rato el texto que puso mi hermano, ahí está, mira, no es ese, era el otro, el de donde dice, pues lo vi, lo menosprecié, escogió dos para avergonzar, lo que se cree, o sea, Dios nace en el lugar menos inesperado, y quizá tú puedas decir como persona, ¿verdad? Porque así como hubo un lugar donde Cristo nació, literalmente un pesebre, vamos a llamarlo así, quizá hay personas que dicen, ¿y cómo esa fe va a nacer en mí? Si yo ando engañando a mi esposa, si yo soy adicto a las drogas, si yo soy adicto a la pornografía. Y precisamente cerramos el programa pasado diciendo eso, que es ahí donde Jesús quiere nacer. Jesús sabía qué era el mundo donde vino a nacer. Claro. Sabía lo putrefacto que estaba. Jesús sabe lo mal que puedo estar yo, de la depresión, de la tristeza, quizá un hijo en drogas, quizá un problema, quizá traigo deseos de venganza, quizá no he podido perdonar una ofensa de hace 3-4 años. ¿Me explico? Y ahí nos van a faltar los familiares que en la noche de la Navidad se anden peleando por los terrenos y cosas así. Se juntan, de verdad sacan unos rencorzotes. Y eso no es Navidad. Entonces hay que dejar que realmente Jesús sí llegue a tu hogar, a tu casa, a la casa de los Martínez, a la casa de los González, a la casa de los Covarrubias, a las casas de los Góngora. Van permitir que realmente Jesús sí nazca. Y necesita nacer Jesús en muchos hogares, en muchas familias. Necesita urgentemente nacer. Necesitamos aceptarlo realmente, ese nacimiento. Y cuando Él nace, obviamente trae esos tesoros de parte de Dios para la humanidad. Y yo estaba comentando, ¿no?, que mi percepción de la Navidad ha sido como actualmente, como si se estuviera deteriorando la festividad. ¿A qué me refiero? Ya veo menos familias que se juntan, ¿no? Y yo tengo alguna hipótesis sobre eso, ¿no? Es el hecho de que hemos perdido totalmente la
el centro de la Navidad, que es Jesucristo, o lo hemos perdido parcialmente. El segundo es de que lastimosamente, por lo menos aquí en nuestra región, México, las familias están más desunidas por cuestiones geográficas o por cuestiones laborales, etcétera. Y creo que eso lo rescató la Navidad era precisamente, y a ver, yo que sí fui católico y que obviamente no esa práctica en realidad nunca fue algo así como muy a pecho, pero nosotros hacíamos todo una liturgia, ¿no? Es decir, no tanto mi mamá o mis papás, sino mis tíos, ¿no? De a donde íbamos, nosotros íbamos a Guanajuato, hacíamos una liturgia donde llevábamos preservaban ciertos hechos, ciertas tradiciones. Claro. Ibas a las casas, te daban dulces y eso, ¿no? Y eso, a ver, fuera de, digamos, de serlo muy muy realista con la figura de Jesús en el sentido del niño, ¿no? Pues no se me hacía hasta la fecha no se me hacía tan hasta la fecha no se me hace tan perverso. ¿Por qué? Porque es revivir precisamente la propia exposición bíblica. De decir, voy sobre la casa, voy de una casa tras otra y ya me estoy encarnando en la escena, ¿no? En la escena, en lo que ocurrió. Y era nuestra forma de, digamos, pedagógica de entender las escrituras, ¿no? Claro. Entonces eso yo ya no lo he visto, ni siquiera en los católicos. Eso, entonces era la única forma en la que ellos podíamos tener acceso a las escrituras, ¿no? Porque tampoco, no es de que no se los ocultaran, pero no había esa voluntad, por lo menos, ¿no? Entonces se ha perdido totalmente eso, se ha perdido. Ahora y la consecuencia se ve que las familias están más fragmentadas. O sea, ya ves y jóvenes o ya ves parejas que no salen con sus familiares o que no conviven, que mejor se quedan en sus casas con sus amigos, que no digo que esté mal, pero yo veo que se está perdiendo porque hemos perdido parcialmente la centralidad. Y a mí me gusta en esta fecha regresar a la centralidad, es decir, a ver, vamos a tratar, me acuerdo que hace como 4 o 5 años en mi casa nos pusimos la labor de todos decir unas palabras sobre el nacimiento de Jesús. Qué bonito. ¿No? Y bueno, ya yo pienso esto, yo veo esto, Jesús esto me ha ayudado. Como sea, aquí no es una cuestión de teología, es una cuestión de expresarte y decir o expresarte acerca de tu inspiración de Jesús. Y desgraciadamente pues esto ya se está perdiendo. O sea, yo lo veo que ya se está perdiendo, ya es el hecho de ahora sí del exceso. Ya es el hecho de decir, pues vamos a emborracharnos o vamos a comer como locos, nos vamos a ir a la playa y vamos vamos a hablar de 2 Navidades entonces que hay. Vamos a hablar de la Navidad comercial y la Navidad bíblica. Uh-huh. Porque el término Navidad o natividad es nacimiento, entonces estamos hablando del nacimiento de Jesús, que es un hecho real, que ocurrió, que pasó y no va a pasar desapercibido. Pero luego tenemos la Navidad mercantil, la Navidad materialista, la Navidad donde te avientan las promociones para las compras de juguetes, pero no lo relacionan con Jesucristo, solamente con el hecho del regalo, el estreno. Hoy en día muchas familias, papá, vamos a comprar el estreno, entonces, pero no lo vinculan. Y qué bueno fuera que ojalá le dijeras, ¿sabes, hijo, por qué te lo estoy dando? ¿Por qué te estoy regalando? Es que a Jesús le llevaron regalos. Exacto. Será algo bueno, sí. Que les digas, no solamente le compres el pantalón o le compres algo, sino dile por qué se lo estás comprando. Si sabes por qué estas fechas se ponen así, porque es lo que comentas usted, hermano, se pierde completamente. Y por lo menos, como tú lo dices, a ver, tú en el concepto católico donde tú vives, por lo menos te decían el por qué, sí, el motivo, la razón. Mira, vamos a esta casa, ¿por qué? Porque un día Jesús anduvo así. Nos rechazaron en ciertas casas. En ciertas casas te rechazaron, como probablemente a Jesús lo habían rechazado antes que naciera a través de la Virgen María. Sí. Entonces, yo creo que sí es importante que rescatemos esta cuestión, ¿verdad? Los muchos que sepamos, pero sí podamos saber el por qué. Sí, y pues ya las cuestiones ya más teológicas, más profundas, pero yo creo que es un buen inicio para que esta parte de la cristiandad no se pierda, no se diluya en mero hecho mercantil nada más. Así el hecho de la Navidad, aunándole a esto que el Santa Claus es parte de la Navidad mercantil, no es parte de la Navidad bíblica. Sí. Porque Totalmente. Estamos hablando de un personaje creado, inventado, que va a entrar por la chimenea, que está gordo, jojojo, y va a tener regalos.
¿sí? Sus renos, y hay películas alrededor de todo eso. Hay un mercantilismo, hay un movimiento de dinero, ¿sí? Claro, deja. Sí, entonces, y bastante deja. Entonces, tenemos que entender que esa Navidad no es la Navidad cristiana, no es la Navidad de Cristo, es la Navidad mercantil. Ahora, sí nos tenemos que relacionar con ella. No es imposible no relacionarnos con ella. Pero es importante que nosotros también tengamos... Que eso no desplace. Exactamente. Y buscar la manera, como a mí se me ocurre, ver si le dijo, ¿sabes qué? A tu hijo de 5 años, vamos por el estreno, ¿sí? ¿Sabes por qué te lo voy a dar? Porque un día Jesús... Y eso va a quedar en la mente del niño. Usarlo de manera pedagógica, pues. Sí. De manera pedagógica. Porque pues ya vas a gastar, gástalo, y gástalo de manera correcta, ¿me explico? No solamente crearle a tu hijo una cierta de el tener por tener nada más. Sí. Y uno de los textos también que estamos leyendo, ¿no? Que es también el 8, dice así: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. El sábado, hermano, yo me puse a la tarea de por ahí desde las 10 de la noche hasta como 11 de la noche hasta como a las 1:30 de la mañana a ver películas de Navidad. Una tras otra. Y yo dije, algo tengo que sacar de esto, algunas más interesantes que otras. Y me tocó una película bien interesante sobre un ministro anglicano, ahí en el siglo, me parece que siglo XIX, que lo contratan, a este ministro lo contratan en una parroquia, porque así le dicen a los anglicanos, de un pueblo alejado de Inglaterra, ¿no? Y que tenía que aprenderse cuál era la tradición, porque ellos creían en un milagro de una vela que se encendía, ¿no? Y que el que le tocara esa vela, esa vela, consecuentemente era un milagro, ¿no? Y había ciertos problemas en la gente, ¿no? Y todos querían esa vela, la que no tenía esposo quería también la vela, el niño que... Todos querían su milagro, ¿no? Y yo dije, bueno, a ver, fue tratar de verla completa. Y esa película, lo que pude ver es de que en efecto también el nacimiento de Jesús puede surgir un milagro. A ver, nosotros yo creo que nos hemos vuelto en cierta medida muy estrictos, yo lo digo por mí, muy estrictos en cuanto a lo teológico. Es decir, a ver, el milagro, y estoy de acuerdo, es Jesucristo, porque Él es el que nos redimió y el que nos redime, ¿no? Y el que nos sigue santificando. Pero acompañado a eso también va la cuestión, y no me refiero al milagro de ya tengo dinero, ya se me curó mi enfermedad. Me refiero al milagro de la convivencia. Porque el punto es este. El punto de la película fue de que ambos recibieron su milagro, pasaron por muchas cosas, pero los unió como iglesia, ¿no? Los unió, el hijo, alguna, por ahí, disturbios, ¿no? Tensiones. Y precisamente el texto habla eso. Gente que va, gente que no teme ni la debe, ¿no? Y que se acerca el ángel para llamarlos, para que estén juntos. Y eso es la Navidad también. O sea, la lección que te da, para mí, de las películas que vi, es el hecho de que Jesús une a la gente. Es que, mira, hermano, voy a biblializar el comentario que dices. Vamos a ir a la Biblia. O sea, me gustaría que encontrar el texto, hermano, uno que dice que si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Hay un texto que habla acerca de que realmente tienes a Cristo, subsecuentemente de Cristo vienen más bendiciones a tu vida. Lo escuché una vez en un relato, un predicador dice que una vez había un hombre que tenía a su hijo que había muerto en la guerra, y alguien le hizo un cuadro de su hijo. Ese hombre era un rico, y un día decidió vender todos los cuadros de caros que tenía en su mansión, y resulta que dice, pues el primer cuadro que se va a subastar va a ser el de mi hijo, y pone el cuadro, pues nadie quería pagar nada, y no, hasta que uno dijo, yo pues ya te ofrezco $100. Nadie ofrece más, nada. Se acabó la subasta. ¿Cómo? Ya se acabó, sí. Él y se lleva todos los cuadros. El padre había decidido que el que agarrara el cuadro del hijo se llevara todo lo demás. Que el hijo ¿qué es lo que le importaba más al hijo? Todo lo demás no había importancia para él. Ponte a pensar en Dios, Padre. Tú que me estás escuchando esta noche,
escúchame, hay un Dios creador del cielo y la tierra, de todo lo que hay. Y ponte a pensar qué es lo más importante que Dios le ha dado a esta humanidad. Y ha sido el Hijo. Si el Hijo si el Hijo le costó todo, ¿verdad? Obviamente. ¿Qué no te dará a ti? Un milagro. Un milagro. Ahora, en su voluntad. En su voluntad y en su amor. Pero no, como bien dices, ¿por qué limitar a Dios? Dice el texto, dice, y el que no escatimonia a su propio Hijo. Ahí está, ¿verdad? O sea, sin el Hijo, ¿qué es lo más preciado que tenía el Padre? O sea, nosotros nos ponemos a pensar en Jesús, lo que sufrió, pero no nos ponemos a pensar lo que el Padre sufrió también, lo que el Padre sintió en su corazón, desgarrar quizás a su ser, el saber que su Hijo iba a ser despedazado de tal manera, que ese niño pequeñito, ese niño frágil, un día iba a estar colgado en una cruz, pidiendo perdón por nosotros los pecadores. O sea, es la historia más extraordinaria que puede haber en todo el universo, hermano. Entonces tenemos a Dios Padre que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y ahí dice el texto, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Sí, yo quisiera aquí de argumentar el hecho de que es bien importante cuando uno pide un milagro. Todos, y quiero que digamos los que nos estén escuchando, pues pidan un milagro. Pero aquí voy a matizar. El milagro o qué tipo de milagro solamente lo decide Dios. Claro. Pero todos en Navidad, todos tienen un milagro. Nosotros a lo mejor podemos decir, yo quiero de milagro tener como el caso, un esposo, ¿no? Y surge que esta mujer conoce. De hecho se quemó la iglesia por una turbulencia que hubo ahí, por un conflicto de juegos pirotécnicos, y esta lo encontró en el peor momento. O sea, un joven tratando de rescatarla y ella toda fea, o sea, toda que no quemada, sino con digamos con los efectos que provoca el humo, ¿no? Y encontró, o sea, el milagro, yo creo que digamos en Navidad se pide y se obtiene y se da. Pero a ver, nunca el milagro se da como nosotros esperamos, o casi nunca. ¿Por qué? Porque Jesús es el vivo ejemplo de eso. Jesús es el mayor milagro para la humanidad. Claro. ¿Y cómo vino? Este milagro no vino como porque Jesús mismo dijo que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, ¿no? Porque precisamente los judíos esperaban otro tipo de milagro. Pero el milagro viene solamente como Dios quiere que venga. Y es que el milagro más grande, hermano, es la transformación de la vida de la persona. Por eso yo se decía que se da conforme a la voluntad de Dios, conforme a su voluntad. Porque precisamente la voluntad de Dios fue la que no le agradó a los judíos como nació Jesús, pero fue la voluntad de Dios. Sí. Entonces nosotros tenemos que aceptar que el milagro más grande de nuestra vida puede venir cobijado de una manera que tú no te imaginas. Exacto. Porque tú, ¿qué vas a pensar? O sea, los judíos hasta la fecha hacen una cierta de rechazo hacia la persona de Jesús. Sin embargo, el rechazo de Jesús para el judío, para nosotros vino a ser la acepción del mundo. De hecho, Pablo lo menciona. Dice, en su defección, ¿verdad? Si Israel nos fue bendición en el rechazo de Jesús, ¿cuánto más será en la aceptación? Entonces, el milagro es ese. El milagro es ese. Una vez escuché una enseñanza, decía una persona, un científico le decía a un cristiano, le decía, oye, demuéstrame química y científicamente cómo Jesús convirtió el agua en vino. Dice, me voy a hacer a tu fe. Y dice, no sé, dice, pero en mi casa hizo lo mismo. Dice, ¿cómo convirtió el agua en vino? Dice, no, convirtió el vino en leche para mis hijos, zapatos para mi niño. Yo era un alcohólico empedernido, los trataba mal. No sé cómo explicarte cómo hizo esa tradición, pero desde que tengo a Jesús, mi familia está feliz. Se fue el vicio, se fue la maldad y hoy en día hay paz en ese hogar. Y es lo que ocurre cuando Jesús nace en un lugar, que aunque sea un lugar muy, muy tétrico, muy, ¿verdad? La Biblia nos habla que Jesús es luz. Juan 1:9 dice, y la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entonces Jesús, al ser luz, Jesús disipa la oscuridad, disipa las tinieblas. Para Él es lo mismo la oscuridad que la luz, porque Él es luz. Entonces el momento que Él llega donde su luz brilla, su luz, ¿verdad? Disipa toda maldad, ¿me explico? Entonces el hecho de que obviamente va a haber es como una cuestión de efecto dominó. Al tener a Jesús,
algo va a empezar a ocurrir en ti como persona, en tus hijos, va a empezar a ocurrir algo en tu comunidad. Hay personas, hay testimonios de personas que vinieron y revolucionaron ciertas cosas en la sociedad, pero hasta que Jesús llegó a sus vidas, a sus corazones, ¿sí? A mí me gusta mucho la película de Nicky Cruz. Está vivo toda la fecha, está vivo Nicky Cruz, un pandillero terrible en Brooklyn, Nueva York, y prácticamente un hombre que es durísimo, ¿verdad? Viene un predicador llamado Bill Wilkerson y a sabiendas de que lo quería hasta matar, le predica de Jesús, y hasta la fecha tiene un ministerio llamado Teen Challenge en Estados Unidos, donde se entran muchos, rescatan muchos drogadictos. Entonces, es lo que provoca Jesús. ¿Y qué persona puede decir de Nicky Cruz? Nicky Cruz iba a hacer esto, aquello. No, a lo mejor todas las personas pensaban, ese va a morir, ese le va a pasar aquello. Pero lo que provoca Jesús en el corazón de una persona. Así es. Un movimiento. Y yo también quiero enfocarme en las consecuencias del alma, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? El texto mismo lo dice. Dice, hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alaban a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. A mí me parece muy oportuno este texto porque precisamente Jesús representa la paz, la reconciliación. Y otra cosa que me es interesante es cómo estos ángeles estaban súper alegres. O sea, estaban realmente alegres. El cielo estaba mirando, todo el cielo estaba mirando el pesebre. Claro. A lo más despreciable, ahí estaban los ojos puestos de estas criaturas que son superiores a los seres humanos, pero que estaban viendo esta belleza, porque el hecho de que tú te encarnes, tú vengas de esta forma, a ver, vamos a suponer esto. ¿Y qué no se supone que la perfección está en el cielo? Exacto. Ahora el espectáculo, el cielo mira abajo. Así es. Y eso es lo que iba a comentar, de hecho, ¿no? Como, a ver, los ángeles concentrándose en adorar a Dios, ¿no? En el cielo. Pero de un momento acá, el Padre los seduce con un evento inédito, que es que del Verbo, que su Hijo se ha encarnado. Entonces esa admiración, esa actitud de reverencia y de adoración pasa abajo. Y ese es el punto, yo creo que de mayor deleite de los ángeles, ver cómo hizo esto. O sea, ellos ni siquiera tampoco se imaginaron, yo creo, y no creo sino lo aseguro, porque es la cuestión del evangelio. A ver, así como la segunda venida está reservada para el Padre, y eso no quiere decir, ojo, eso no quiere decir que el Hijo no lo sabía, que el Hijo dice que ni el Hijo lo sabe, porque recordemos que la cuestión de Jesús como Hijo de Dios es una cuestión también de orden davídico, ya lo hablamos sobre el linaje. Claro. Entonces él como linaje, y él en su economía, en su obra, él tiene unos estatutos y unos límites, porque obviamente sabemos que él es el Verbo de Dios, y si el Verbo de Dios, pues la palabra de Dios, también sabe todo lo de Dios, pero hay que recordar, porque a ver, eso se nos pegó un poco de la teología católica, que cuando decimos Hijo de Dios, nos estamos refiriendo a que el Hijo, en este caso Jesucristo, es como Hijo eterno. A ver, no estoy diciendo que no lo sea. Lo que estoy diciendo que la Biblia, si nosotros analizamos bien, dice Verbo de Dios, no dice Hijo. Ahora, que el Verbo proviene del Padre, sí, exacto. Y esa es la analogía que agarra, por ejemplo, para que quede más claro. Nosotros decimos, yo tengo mi papá, ¿no? Y yo, porque el hecho de él de ser mi papá, pues yo soy su hijo, lógica, ¿no? Pero ese modelo no fue obtenido, digamos, Dios no lo obtuvo de los seres humanos, sino el modelo que nosotros manejamos nosotros lo obtenemos de la forma en la que Dios se maneja, porque recordemos que el Padre y el Verbo, digamos, el Verbo, la palabra sale de Dios, ¿no? Entonces es una analogía de padre e hijo también. Entonces el modelo que estamos observando ahora de mi papá o de los papás con los hijos es un modelo traído, que el modelo original es el padre y el verbo, que aclarando eso, ¿no? Entonces vemos que los ángeles se alegraron por eso. Se alegraron, vieron que el espectáculo, el evento inédito, y solamente dijeron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Había paz. Es que volvemos a lo mismo, hermano. O sea, Jesús es en cuanto llega Jesús a la tierra,
empieza a repercutir hacia los lados. O sea, primero que nada, pues se dice a ustedes los pecadores, ¿verdad? Los ángeles dicen, buena voluntad de Dios para con nosotros los hombres. O sea, es la voluntad de Dios de la misericordia, de poder alcanzar a la persona, ¿verdad?, que está haciendo. Vamos a ir a un corte comercial en la plataforma de la radio. Claro, pero aquí en Facebook seguimos porque vamos a mandar algunos saludos para algunos que están conectados con nosotros y algunos comentarios que vamos a leer. Regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí, a lo mejor se perdió algunos comentarios muy buenos, ya estamos prácticamente, este programa ya se hizo adulto, ya se está haciendo viejo. Me explico, quizá el lunes que viene vamos a hablar del año nuevo. Vamos a ver qué nos depara la semana que viene. Pero sí estamos hablando, ¿verdad? Ahorita tras bambalinas, ¿verdad? Con los amigos de Facebook, porque aquí nunca nos conectamos, de la cuestión tendenciosa y maligna que sí hay, ¿verdad? Y yo lo dije al principio, es como si hubiera dos navidades, dos maneras, ¿verdad? La Navidad maligna, la Navidad que se enfoca a la cuestión del consumismo, etcétera, y la Navidad que sí es la realidad, que sí Cristo nació, que la palabra Navidad es natividad, que significa nacimiento, y el nacimiento no cualquier nacimiento, el nacimiento de Jesucristo. Entonces, esta tendencia, ¿verdad?, que sí tienen ciertos grupos, yo estaba hablando, ¿verdad?, nada más para terminar mi comentario, que nos ayudó, ¿verdad?, aquí nuestro hermano Ismael. Es la realidad, no es una cuestión de que también no nos vayamos por el extremo de pensar de que todo es bueno, todo es amor y paz. No, sí, el diablo siempre va a estar metiendo su cola en todo, siempre va a estar metiendo su discordia, ¿verdad? Pero por eso irrumpimos en medio de todo esto para decir que la realidad de la Navidad es Jesucristo. De hecho, los pastores cuando se acercaban los ángeles y les mostraron el camino donde estaba este niño, hay que recordar que los ángeles usaron el que iba a ser un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, Cristo es que significa Mesías. Los pastores, conociendo, ¿no?, quién es este Mesías que era libertador, pues se alegraron y fueron inmediatamente a ver si era cierto lo que decían estas personas. A ver, no dice, pero si la iconografía siempre nos ha mostrado que los ángeles estaban allá en el cielo y que hubo una revelación de los pastores no. Yo más bien lo encuentro que los ángeles pasaron como gente en común, uh-huh, y que les dijeron y que empezaron a cantar, ha nacido el Salvador, ¿no? Ha nacido el Hijo de David, o ha nacido el Cristo. Entonces ellos, dice la Escritura, que pasaron y fueron inmediatamente a ver, ¿no? Y lo vieron tal, y esto es bien importante, ¿no? Bien importante, porque ¿a quién se les anunció primero el evangelio? A pastores. Asimismo, como y es una referencia muy importante, como el mismo David era un pastor. Entonces había cierta concordancia en ese hecho de decir, bueno, los pastores, aquellas personas que digamos tienen uno de los trabajos menos honrosos, claro, van y se presentan ante Jesús, ¿no? Y lo ven en ese esplendor y con todo eso y dicen, a ver, el texto nos dice que ellos se alegraron en gran manera. O sea, se alegraron en gran manera. Imagínense, si lo hablamos el programa pasado con estos sabios, estos reyes magos que sabían que su problema en ese caso al ser esclavos del Imperio Romano iba a cesar. Y claro, a lo mejor estos pastores habían pensado en lo mismo, pero al final yo creo que si se hubieran, porque es muy probable que ya no estuvieran con vida una vez que empezó Jesús con su ministerio, ellos yo creo que se hubieran alegrado aún más sabiendo que Jesús iba a la raíz de todo, que era vencer el pecado y la muerte. Y es interesante entonces cómo estos ángeles, hay una relación ya íntima entre los ángeles, los seres humanos y todo girando alrededor de Jesús. O sea, tanto el cielo y la tierra se encuentran en Jesús. Y es lo interesante, del propósito de Dios. Hay un teólogo llamado Henry de Lubac, que es católico, pero me pareció muy oportuno lo que él decía. Él comentaba que precisamente el propósito, digamos, de general, o el propósito último de Dios en cuanto a esto era Jesucristo. Era que lo material pudiera concordar en cierta armonía, en cierta paz. Pues lo dicen los mismos ángeles, ¿no? A los que gozan, dice así, ¿no? Que y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Lo material con lo espiritual, aquello que pensamos que es irreconciliable, sí, en que los filósofos también consideran irreconciliable en cierta manera, por eso tantas teorías filosóficas, Jesucristo lo pudo unir de tal manera que ese era el propósito de Dios. El propósito de Dios no era ni siquiera, ojo con eso, el propósito de Dios no es ni siquiera que nosotros vayamos al cielo.
No es, en última instancia, el propósito vencer al diablo. El propósito último de Dios es que lo material, que la creación que nosotros vemos, tanto espiritual como material, pueda concordar en aquel que ha creado todas las cosas, en aquel que el mismo Padre ha creado para él, ¿no? Que en este caso es Jesucristo. Entonces, el milagro más grande es que por fin la tierra y el cielo se pueden unir en armonía. Fíjate que es bien importante eso, porque hay muchas personas que, bueno, y me cuento entre ellos, nosotros no somos personas que andamos pensando, quiero servir a Dios porque quiero evitar el infierno, o quiero servir a Dios porque quiero ir al cielo. No, se hace una parte, una cotidianidad en tu vida realmente. Cuando Jesús nace en tu corazón de manera espiritual, lo único que queda siempre en ti es la lucha contra el pecado. Eso sí, es esa parte irreconciliable, ¿verdad? Que sabemos que el Señor, pues al final de cuentas, va a quedar aquí y resucitaremos con un cuerpo nuevo, resucitaremos con el Señor, ¿sí? Entonces es importante saber cómo Jesús logra esto en el alma del ser humano, esta obra salvífica, cómo lo lleva, a pesar de que la soteriología, que es la doctrina que habla de la salvación, nos abarca de que obviamente esa salvación se logra meramente por Jesucristo nuestro Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿verdad? Y David dice, nadie va al Padre si no es a través de mí. Sí, y bien importante saber que así como en su momento, ¿verdad? Quiero ser reiterativo con esto, porque es bien importante esto, saber que adentro en tu ser como persona necesita nacer Jesucristo. En tu ser como persona, en tus ideologías, en tus pensamientos, necesitas dejar que nazca Jesús y te empieza a instruir desde ahí tu persona. Al menos yo en lo personal, mi vida cambió radicalmente cuando empecé a cambiar mis ideologías humanas por las verdades de Cristo, que Cristo habló en el Evangelio. Y a ver, y esto también, como es Navidad, ¿no? Y es momento de reflexionar, hay que pensar en esto. El cuerpo humano, ¿no? Jesús tiene un cuerpo obviamente glorificado, pero lo tiene igual que nosotros. Es una cuestión que a mí me sorprende y me llena de mucho gozo el hecho de decir que Dios creó este cuerpo no para que, claro, obviamente hubo voluntad para que naciera Julián, naciera Miguel, naciera Ismael, pero en realidad Él estaba pensando en última instancia en su Hijo. Y es bonito porque nosotros participamos. Wow. Eso sí, hermano. Estamos participando, nos está dando la oportunidad de participar en... A ver, el ser humano, en su constitución, tanto material como espiritual, ha sido la creación, de la cúspide de la creación de Dios. El cuerpo humano y el ser humano de manera integral. Eso es maravilloso. O sea, nosotros debemos darnos cuenta que la mejor creación que Dios ha hecho es precisamente el ser humano. ¿A qué me refiero con eso? Porque el Señor estaba pensando en su Hijo. Wow. Iba a ser el depósito donde la eternidad iba a poder otra vez confabularse y estar unido a la temporalidad. Wow, eso hermano, eso es tremendo, porque realmente es saber que Dios, ¿verdad?, me hizo porque quiere precisamente ver a Jesucristo. Así es. en mi interior, en mi ser. Ese es el propósito, es el plan de Dios. Quiero ver a mi Hijo, ¿verdad?, emulado, nacido, ¿verdad?, nacido de espíritu en cada persona y en cada ser humano. ¿Y se puede? Claro que sí se puede. Claro que se puede por el poder del Espíritu. Bueno, hermano, llegamos ya al final del programa. Doy tiempo para que te despidas. Pues, un comentario de este último que yo creo que solamente desearles que el Señor los lleve a reflexionar, a que nos ponga a pensar un poquito sobre cuál es la profundidad, porque ahí es una profundidad increíble. La encarnación es igual de gloriosa que la resurrección. O sea, uno no puede elegir, es que es más importante o es más glorioso. No, ambas, porque una requiere a la otra para que se llevara a cabo el propósito de Dios, ¿no?, que es la misma redención de la humanidad. Entonces, ver en qué tanto implica, o sea, hay mucho por escarbar en esto de la encarnación, en el nacimiento, ¿no?, de este Hijo de Dios, y en la solución que tenemos, y en la forma también, en la pobreza, en la periferia, en lo despreciable. Entonces es momento de reflexionar y sobre todo de compartir, que se compartan sus reflexiones, porque también se trata la Navidad de que puedan juntarse alrededor de él, que puedan convivir. Me gustan mucho las películas a mí sí de Navidad, cuando traen el mensaje de decir,
estamos distanciados, pero este momento nos une. Ok. Por ejemplo, hablábamos sobre esa película de que había o el suceso histórico de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, las trincheras, ¿no? Que dejaron tanto los franceses como, los ingleses como los alemanes dejaron, o no me recuerdo si son los franceses, pero creo que son los ingleses, dejaron ese día no se iban a matar, iban a tener día libre. Lo pasaron tan genial que ya no se pudieron matar. Se conocieron. Por eso la Navidad es un encuentro con Dios y con el que está a tu lado. Por último, invita a alguien a este encuentro con Dios, a alguien que sepas que está, un vecino que sabes que no tiene como familia, a un amigo. Muy cierto. Invitemos a alguien a que forme parte, así como los ángeles invitaron a un evento, a un suceso que no era su fiesta, pero sabían que era para todos. Asimismo, inviten a las personas que pasen, a que vean, obviamente eso es en forma alegórica, pero que vean que necesitan también del encuentro de Jesús. Sí, yo también quiero hacer el mismo llamado, ¿verdad? Que no nos olvidemos de la verdadera Navidad, que es el nacimiento de Jesucristo, que así como Jesucristo nació geográficamente, tuvo un horario donde nació, una hora donde nació, un lugar donde nació, también Jesús quiere una hora donde nacer en tu corazón y nacer en donde tú estás, ¿verdad? Adentro de ti, para que pues el Señor, ¿verdad? Te bendiga y te guarde. Y también quiero decir lo mismo, yo concuerdo con lo que dice el hermano, invita a alguien, de algún vecino, alguien que tú sepas que va a estar quizás solo, venga ese vecino, tómese, no sé, un ponche, no sé, como lo vayan a hacer, llévenlo suave, y pues yo digo, ¿verdad? Si es posible que no hagas exceso, no, mejor ni tomes, ¿verdad? Pero si lo vas a hacer, ten mucho cuidado. Vivimos en un puerto donde realmente sí nos está rebasando mucho la cuestión de eso, ¿ah? Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Y qué es esto más que el Señor quiere esa noche? Esa noche, por favor, no lo saques de tu casa, Jesucristo, déjalo que esté ahí. Convive con él, come con él, no, me explico. No necesitas realmente ni de drogas, ni de alcohol, ni ocupas de todo esto para estar realmente feliz. Y sobre todo, ¿verdad? Que las familias lazarocarrenenses o las familias que nos hayan escuchado, Dios bendiga y que puedan estar juntos, unidos, en armonía, en alegría. Que la pasen muy bonito el día de mañana, que la pasen muy bien, convivan, compartan y sobre todo, Natividad de Cristo en tu corazón. Si Dios quiere, nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la noche. Mi nombre es Julián Cobarrués Martínez. Fue un placer estar con usted. Que Dios le bendiga.